A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Amigos de VPI TV, muy buenas noches. Es un placer volver a compartir con ustedes. Esta es una nueva entrega, una nueva emisión de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre, está con ustedes Alejandro Linares Mendoza y de inmediato vamos a compartirles la noticia de la semana. Esa noticia que a juicio de todo el equipo de producción, este servidor incluido, ha sido la información más destacada, la más relevante de los últimos 7 días. La noticia de la semana se ubica en España. ¿Por qué en España? Porque en ese país no han cesado las movilizaciones ciudadanas. Miles de personas se han manifestado a diario contra la ley de amnistía que ha sido propuesta por Pedro Sánchez, jefe del gobierno español. Esta ley de amnistía implica brindarle el perdón a todos los líderes independentistas catalanes. Ha sido propuesta por Pedro Sánchez esta ley de amnistía a cambio del apoyo de Junts, un partido proindependentista catalán que le garantizó a Sánchez votos durante su sesión de investidura a cambio, y lo repetimos, del perdón a los líderes independentistas catalanes. ¿Qué es lo que va a permitir esta ley de amnistía? Lo que va a permitir esta ley de amnistía es que todos aquellos dirigentes independentistas que cometieron delitos entre el año 2012 y el año 2023 queden definitivamente libre de toda culpa. Ese hecho va a permitir que muchos de estos líderes, que muchos de estos dirigentes regresen al territorio español. ¿Por qué hablamos de regresar al territorio español? Porque hay muchos, entre ellos Carles Puigdemont, que es el principal líder independentista catalán. Hay muchos que se han refugiado en el extranjero, sobre todo en Bruselas, la capital de Bélgica, luego de haber sido judicializados en España por sus esfuerzos separatistas, por sus esfuerzos independentistas. Ahora bien, ¿por qué acude Pedro Sánchez, por qué acude Sánchez a una ley de amnistía o al recurso de la amnistía y no, por ejemplo, al recurso del indulto? Recurre Sánchez a la amnistía por varias razones. En primer lugar, porque la amnistía, la palabra amnistía, viene de amnesia, es decir, viene de olvidar. Lo que está intentando Sánchez es que no solo su gobierno, sino que España entera olvide los delitos que fueron cometidos por los líderes independentistas, los líderes separatistas, entre el año 2012 y el año 2023. Aparte de eso, Sánchez acude o recurre a la amnistía porque la amnistía, a diferencia del indulto, permite concederle el perdón a una persona o a un colectivo. El indulto solo permite concederle el perdón a un solo individuo.
Vamos a repetirlo. La amnistía permite concederle el perdón a una persona o a un colectivo y permite conceder el perdón aun cuando la cosa no ha sido juzgada, es decir, aun cuando la persona no ha pasado por un tribunal y el delito no ha sido juzgado por ese tribunal. En el caso del indulto es necesario tener una sentencia firme, una sentencia muy concreta para poder proceder con el indulto. Y la otra razón por la cual Pedro Sánchez ha apelado a la ley de amnistía y no al indulto es porque en España existen antecedentes de leyes de amnistía. Entre esos antecedentes tenemos que mencionar al de 1977. Ese año, 1977, las Cortes, es decir, el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron una ley de amnistía que fue fundamental para la transición hacia la democracia. Es decir, fue fundamental para pasar del franquismo, de la dictadura franquista, a la España democrática que conocemos hoy en día. Esas son las grandes diferencias entre amnistía e indulto y esas son las grandes razones por las cuales Pedro Sánchez, presidente del gobierno, se ha decantado por ofrecerle a los líderes catalanes una amnistía, un proceso de amnistía y no una serie de indultos. En nuestro segundo bloque del programa nos corresponde colocar el acento y el acento de esta semana lo colocaremos sobre El Salvador. ¿Por qué nos vamos a ir? Nos vamos a trasladar hasta El Salvador porque en ese país el presidente Nayib Bukele avanza de manera indetenida hacia la reelección. El Salvador celebrará comicios presidenciales en el transcurso del año que viene, en el transcurso de 2024, y todo parece indicar que Nayib Bukele estará en esas elecciones y competirá para revalidarse en el cargo y, por supuesto, mantenerse en la presidencia. Ahora bien, ¿por qué genera controversia? ¿Por qué ha generado controversia esta decisión de Nayib Bukele de presentarse una vez más como candidato presidencial, como aspirante presidencial? La decisión ha generado controversia porque, según la Constitución salvadoreña, un primer mandatario, es decir, un presidente, un jefe de Estado, debe servir por un periodo de 5 años. Y luego de esos 5 años, luego de ese quinquenio, el primer mandatario no debe o no debería presentarse a la reelección inmediata. Ahora bien, si eso es lo que dice el texto constitucional en El Salvador, si eso es lo que dice la Carta Magna salvadoreña, ¿cómo es posible que Bukele se presente a la reelección? ¿Es que acaso Nayib Bukele está transgrediendo la Constitución de su propio país? La respuesta a esta pregunta se ubica en una sentencia, en un fallo que fue emitido por el Tribunal Constitucional de El Salvador en el año 2021. En 2021, la Corte Constitucional salvadoreña
interpretó la Constitución y halló una excepción que se ha convertido en una brecha que favorece a Nayib Bukele. De acuerdo con esa sentencia emitida, repetimos, por el Tribunal Constitucional de El Salvador en el año 2021, de acuerdo con ese fallo, si Nayib Bukele renuncia a la presidencia, se retira de la presidencia 6 meses antes de concluir su mandato, su periodo presidencial, Nayib Bukele queda automáticamente habilitado para presentarse como candidato a la reelección. Y es esa precisamente la estrategia que será seguida por el mandatario salvadoreño. De hecho, se tiene previsto que Bukele renuncie al cargo, renuncie a la presidencia el 1 de diciembre de este mismo año, es decir, justo 6 meses antes de terminar su periodo presidencial. Nayib Bukele renunciaría, El Salvador muy seguramente quedaría dirigido, quedaría presidido por el vicepresidente Félix Ulloa. Bukele iría a la reelección y por supuesto podría participar en los comicios del año 2024. Ahora, ¿cuál es el panorama que se avisora en caso de que Nayib Bukele en efecto participe en las elecciones de 2024? Cuando revisamos las encuestas, cuando revisamos los sondeos de opinión, encontramos que Nayib Bukele luce como imbatible de cara a los comicios presidenciales de 2024. De hecho, según las encuestas más recientes, el 70.8% de la población, de los habitantes salvadoreños, aprueba el gobierno de Bukele. El 72.6% cree que la imagen del presidente ha mejorado y el 97.7% piensa que la violencia ha disminuido durante el gobierno, el mandato, la gestión de Nayib Bukele. Así es pues que lo más probable es que Bukele en efecto se pueda presentar a la reelección y en efecto consiga retener el cargo en los comicios del año 2024. Entramos en el tercer segmento de nuestro programa, entramos en la recta final de la emisión de esta noche y vamos a hablarles acerca de la noticia de impacto. ¿Cuál es la noticia de impacto de esta semana? Pues la noticia de impacto es la posible realización de elecciones presidenciales en Ucrania durante el año 2024. Antes de pasar a hablar directamente acerca de las elecciones, de por qué se harán y cómo serían unas elecciones en medio de la guerra, vamos a contextualizar, vamos a hablarles de cuál es la situación actual en Ucrania luego de la invasión emprendida por Rusia. Como todos ustedes saben, como todos ustedes conocen, en febrero del año pasado, Rusia inició lo que Moscú ha denominado una operación militar especial. Eso básicamente se ha convertido en una invasión de Rusia a varios de los territorios ucranianos. Esto, por supuesto, detonó una guerra, hizo estallar una guerra que aún se mantiene activa y se trata de una guerra que está en un punto muerto. ¿Por qué está en un punto muerto? Porque ni la parte rusa
ni la parte ucraniana han logrado grandes avances sobre el campo de batalla. De hecho, en días recientes, representantes del alto mando militar ucraniano admitieron que la contraofensiva que fue emprendida por Ucrania durante este año para tratar de contrarrestar el ataque ruso no ha logrado los objetivos esperados. En varios meses, las tropas ucranianas no han logrado avanzar y no han logrado recuperar buena parte o gran parte de esos territorios que fueron ilegalmente, ilegítimamente ocupados por tropas rusas, por militares rusos. Rusia, por su parte, y vamos a decirlo una vez más, tampoco ha conseguido grandes victorias, y esto es lo que nos lleva a decir, insistimos, que la guerra está en un punto muerto. Ahora bien, con la guerra en un punto muerto, con Ucrania sin conseguir grandes avances, se plantea ahora la posibilidad de ir a una elección presidencial. ¿Por qué se plantea esa posibilidad? En principio, se plantea porque teóricamente, Volodymyr Zelensky termina su mandato durante el año que viene. De hecho, debe terminar su mandato a comienzos de 2024. Esa es la primera razón por la que se habla acerca de una posible elección presidencial. Está en curso, está vigente una ley marcial que protege al presidente y que prohíbe la realización de comicios mientras dure la guerra, pero esa ley marcial podría ser modificada, podría ser cambiada por el Parlamento ucraniano con la intención de darle paso, de darle viabilidad a unos comicios presidenciales. Otra de las razones por las cuales se habla acerca de una elección presidencial es porque se intenta, o más bien intentaría legitimar o relegitimar el mandato de Volodymyr Zelensky. Dado que la guerra en Ucrania está en un punto muerto, el escenario que se está abriendo, el escenario que se está perfilando, es un escenario de un eventual acuerdo de paz o de un eventual armisticio entre Rusia y Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Si se llegara a ese punto, si se llegara a ese escenario en el que hay que negociar bien un acuerdo de paz, bien un armisticio, Volodymyr Zelensky requerirá tener legitimidad de origen, legitimidad de base, y para ello antes habrá sido necesario que se someta a un proceso electoral. Esa es la segunda razón por la que se está planteando la idea de elecciones presidenciales en Ucrania. Ahora, ¿es posible realizar elecciones, sobre todo presidenciales, en medio de una guerra? Los expertos, los analistas dicen que es posible, pero que representará grandes retos, pues hacer elecciones en medio de una confrontación armada conlleva varias dificultades. En primer lugar, es necesario garantizar la seguridad de los centros electorales, garantizar que el enemigo no va a atacar los centros electorales, quise decir, durante el día de la votación. Lo segundo es garantizar la seguridad de las personas
que van a ser miembros de mesa, testigos de mesa, pero también de los votantes. Asimismo, también hay que garantizar, por ejemplo, la seguridad en el traslado de los equipos, de los utensilios que se utilizarían el día de la votación durante los comicios. Y lo más importante, habría que buscarle una solución, una salida al cómo hacer para que los soldados que en Ucrania tienen derecho a votar puedan abandonar sus posiciones en el campo de batalla para sufragar y luego retirarse para volver a las trincheras, a sus posiciones. Todas estas preguntas y todas estas condiciones nos llevan, lo decimos una vez más, a un escenario muy complejo en el que estaríamos viendo cómo se desarrolla una elección en medio de una guerra. Esta ha sido la noticia de impacto de la semana. Con ella vamos a cerrar nuestro programa por esta noche. Les acompañó Alejandro Linares Mendoza y, como de costumbre, estar con ustedes siempre será un placer.